Estamos viendo el matrimonio y dentro del sacramento del matrimonio, dentro de la parte de los sacramentos, que es la acción de santificar de la iglesia, ¿verdad? Como ustedes saben, vimos el consentimiento matrimonial, los impedimentos particulares y generales, el consentimiento matrimonial, la forma de celebrar el matrimonio, y si mal no recuerdo nos quedamos en el matrimonio mixto, ¿verdad? Comenzar el matrimonio mixto, el canon 1124, no sé si es ese. Ah, exacto, gracias Jimena. Me dice que el último fue el 1123 y vamos a ver el canon 1124, que son los matrimonios mixtos. Muy bien, gracias por la intervención. Voy a dar oportunidad también hoy a que dialoguemos, porque yo sé que este tema del matrimonio es un tema muy interesante, donde ustedes tienen muchas preguntas y muchos comentarios que hacer. Entonces voy a dar oportunidad más adelante para que dialoguemos sobre el matrimonio, ¿verdad? Sobre los temas que hemos visto acá. Entonces, vamos a ver hoy los matrimonios mixtos. Vamos a ver también la celebración del matrimonio en secreto. eh, y si nos da tiempo, vamos a hablar sobre los efectos del matrimonio. Después de eso, tenemos el capítulo que nos habla de la separación de los cónyuges, o sea, lo que es la disolución del vínculo, la separación permaneciendo en el vínculo. Vamos a hablar también de la convalidación simple y de la sanación en la raíz. Son los cuatro aspectos importantes de lo que es el efecto de la separación, ¿verdad? Que acuérdense que cuando se habla de separación, no estamos hablando de divorcio, la iglesia no divorcia. Las separaciones, después vamos a ver de qué se tratan, ¿verdad? Que no son separaciones como divorcio, sino son aspectos diferentes. Acuérdense que lo que ha unido que no separa el hombre es precisamente el texto bíblico que nos ilumina a nosotros los católicos para decir que el matrimonio por la Iglesia Católica es para toda la vida. Entonces vamos a hablar del matrimonio mixto. El canon 1124 nos dice que está prohibido sin licencia expresa de la autoridad competente, o sea, en este caso sería el obispo. Está prohibido sin la autorización del obispo el matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia Católica o recibida en ella después del bautismo, y la otra adscrita a una iglesia o comunidad eclesial que no se halle en comunión plena con la Iglesia Católica. O sea que estamos hablando que entre un católico y un no católico, ya sería un matrimonio mixto. Obviamente hablamos de un matrimonio mixto, no se puede realizar ese sacramento si no tiene el celebrante la licencia que es específica del obispo para este tipo de matrimonio. Para cualquier tipo de matrimonio se necesita una licencia, pero para este tipo de matrimonio, que es matrimonio mixto, más aún. O sea, se necesita aún más la licencia para poder decir, bueno, se puede llevar a cabo este matrimonio. Y acuérdense que lo que les decía anteriormente, ¿se recuerdan? La vez pasada que incluso lo comentamos y al principio habíamos dicho que todo matrimonio mixto tiene que llevar consigo obligatoriamente el diálogo con la parte no católica. En este caso puede ser protestante, puede ser ortodoxo, puede ser judío, puede ser de cualquier otro tipo de religión, cristiana o no cristiana, o puede ser incluso ateo. Siempre se tratará de matrimonios mixtos, ¿verdad? Mixtos en el sentido de que uno es católico y el otro no lo es. En ese caso, se trata de un matrimonio mixto, porque si los dos fueran católicos, no es un matrimonio mixto, sino un matrimonio normal. Matrimonio mixto es cuando uno de los dos es católico y el otro no lo es. Puede ser católico, puede ser no creyente. Hay personas que me dicen, padre, yo no creo en Dios y tal, pero bueno, me voy a
a casar por la iglesia para darle la oportunidad a mi cónyuge de participar en la iglesia, de comulgar, etcétera. Bueno, pues si eso lo deciden en comunión, se trata de un matrimonio mixto, lleva consigo una entrevista con la parte no católica para dejar claro dos cosas que ustedes saben que desde el principio le hemos hablado y le hemos dicho y le hemos recalcado bastante, que es muy importante. Primero, que la parte no católica permita que el católico participe como él desee, del modo que él desee, en la comunión con la iglesia. ¿Ok? Y eso quiere decir dejarlo ir a misa, dejar que participe en actividades, etcétera, que sean de la iglesia. Eso por una parte. Por otra parte, la parte no católica tiene que permitir que se deje que la parte católica pueda educar a los hijos según la fe de la iglesia. Bautizarlos, llevarlos al catecismo. Hay algunos que dicen, no, padre, pues yo dejo que ellos decidan. Si es así, acuérdense que no se puede celebrar el matrimonio. ¿Por qué? Porque los niños no pueden decidir por sí mismos. Es como que tú digas, el niño va a bañarse, bueno, si él lo decide. O va a ir a la escuela si él lo decide. O va a comer si él lo decide. No, ¿verdad que no hacemos eso? Y no estamos obligándolo, sino que los estamos orientando. Porque hay gente que dice, no, es que a la iglesia no se les puede obligar, porque no se puede obligar a ir. Claro, no se puede obligar a nadie. Y mucho menos cuando se trata de cosas de Dios, que hay que dejarlos completamente libres. Ahora bien, para que el niño, ¿verdad?, pueda formarse como cristiano, no podemos decir, vamos a esperar a que crezca, que tenga 12 años, 16, 18 y que él decida, porque entonces no le estamos dando absolutamente ningún tipo de formación, ¿verdad? Como debe ser. La formación cristiana, ¿verdad?, de los niños, tiene que empezar desde pequeñito. Y por lo tanto, la parte no católica debe o tiene absolutamente la obligación de dejar que la parte católica oriente y guíe a sus hijos, ¿verdad? Así como no le decimos al niño, si tú quieres vas a la iglesia, si no, si tú quieres vas a la escuela, si no, no, si tú quieres comes, si no, no, si tú quieres te bañas, si no, no, ¿verdad que no le decimos nunca eso? Siempre le decimos, bueno, son valores humanos, ¿verdad? Hay que bañarse, hay que comer, hay que ir a la escuela y las diferentes responsabilidades. Asimismo, la iglesia. Y ya claro, cuando lleguen a una edad donde ellos pueden definir su fe, definir su creencia, definir lo que ellos quieran hacer con sus vidas, pues lo pueden hacer. Pero desde chiquitos, desde que nacen, que los bautizamos, la parte no católica debe aceptar que ellos se bauticen en la iglesia católica. Ahora, si él acepta o ella, porque puede ser la parte no católica, puede ser él o puede ser ella, de cualquier manera, si acepta estas condiciones, entonces podemos celebrar el matrimonio mixto, de lo contrario no. De lo contrario, tal vez la parte católica va a tener que dejar de comulgar si quiere casarse con esa persona y no dar la posibilidad al matrimonio católico, porque si se da el matrimonio católico tiene que ser, ¿verdad? Como les comentaba, con el permiso de la parte no católica de dejar el culto a la parte católica, o sea, dejarlo participar en el culto y los sacramentos, que en este caso sería la misa y los demás sacramentos y las actividades de la iglesia, y también de permitir que sus hijos sean educados en la iglesia católica. Canon 1125. Si hay una causa justa y razonable, el ordinario del lugar, o sea, el obispo, puede conceder esta licencia, pero no debe otorgarla si no se cumplen las condiciones que siguen.
Y era lo que le hablaba. Que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe. O sea, que el católico diga, bueno, yo voy a evitar a cualquier costa apartarme de la fe. No voy a apartarme de la fe, voy a permanecer en la Iglesia Católica. Que prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que toda la prole se bautice y se eduque en la Iglesia Católica. O sea, la prole estamos hablando de los hijos, o sea, todos los descendientes. Que se informe en su momento al otro contrayente sobre las promesas que debe hacer la parte católica, de modo que conste que es consciente de la promesa y de la obligación de la parte católica. O sea, en este caso, hay que informarle al no católico, puede ser un ateo, puede ser un testigo de Jehová, puede ser un protestante, un ortodoxo, un anglicano, cualquier tipo de religión o de no religión, puede ser ateo. Hay que orientarle, ¿verdad? Para que sepa cuáles son las promesas que va a hacer la parte católica. ¿Y qué promesas son? Amor para toda la vida, ¿verdad? La educación de la prole en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y la unidad e indisolubilidad del matrimonio. O sea que el matrimonio es una unión entre dos cónyuges que es una unión que dura para siempre, que es indisoluble. Y tercero, que ambas partes sean instruidas sobre los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos. Y los fines del matrimonio ustedes saben qué es: la procreación y la unión, unidad y procreación. O sea, por una parte la unidad, que el matrimonio es una unidad indisoluble, y por otra parte la procreación, o sea, que está hecho para tener hijos. Ah, no, padre, pues yo me voy a casar con él o con ella, pero nosotros no queremos tener hijos. Bueno, ya entonces no pueden ser aceptados en el sacramento del matrimonio, porque la finalidad del matrimonio es la unidad y la procreación. Ah, no, padre, el problema es que somos infértiles o tenemos una situación de infertilidad. Ah, bueno, ya ahí es diferente, ¿ok? Si el matrimonio tiene una infertilidad por parte de uno de los dos, que es infértil o que tiene una situación que no puede procrear, que no puede la mujer quedar embarazada o que el hombre no puede embarazar, entonces, en este caso, sí se acepta porque no es una situación personal, no es un deseo personal, sino que es una situación orgánica. Eso puede pasar. Entonces, en ese caso, obviamente, no se persigue uno de los fines del matrimonio, que es la procreación, pero no es por culpa de los esposos, sino es por culpa de una situación fisiológica. ¿Ok? Canon 1126 corresponde a la conferencia episcopal, y en este caso es a todos los obispos reunidos, ¿verdad? De un país determinado. Acuérdense que hay diferentes conferencias episcopales en diferentes países. Cada país tiene su conferencia episcopal, ¿okay? Que es la reunión de todos los obispos de ese país. A eso se llama conferencia episcopal. Entonces, la conferencia episcopal determina cuál es el modo según el cual deben hacerse las declaraciones y las promesas, que son siempre necesarias, como la manera en la que puede dar constancia de las mismas en el fuero externo, y de que se informe a la parte no católica. Ahora les explico esto porque es un poquito difícil y complicado de entender. O sea, la conferencia episcopal le toca hacer declaraciones y promesas, que son declaraciones y promesas que normalmente se hacen en todo matrimonio. En el matrimonio siempre él y ella se dicen: yo te acepto a ti como esposo y me entrego a ti para, etcétera, etcétera. Esas promesas que hacen los esposos eh, deben ser conocidas por la parte no católica. O sea, saber cuáles son esas promesas, conocerlas,
cuáles son esas promesas, ¿verdad? Para que tenga la conciencia, ¿verdad? De qué es lo que qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y también cómo se va a vivir las mismas en el fuero externo. ¿Qué quiere decir el fuero externo? Es hacia afuera, o sea, cómo se van a manifestar, cómo la va a hacer, de qué manera lo va a decir. Acuérdense que el rito es muy claro, se toman de las manos, se entregan los anillos, pero hay algunos matrimonios mixtos que cambia este proceder. ¿Por qué? Porque tal vez la parte no católica dice, no, yo no quiero los anillos, no, yo no quiero usar los anillos, no, yo no quiero que nos demos las manos. Bueno, el modo en el fuero externo de cómo deben hacerse las cosas lo determina la conferencia episcopal. Si la conferencia episcopal determina que sí tiene que hacerse de esa manera como está en la liturgia, entonces la parte no católica debe aceptar, si quiere casarse, debe aceptar esas condiciones, ¿verdad? Que coloca la conferencia episcopal. Para saber en el fuero externo, o sea, hacia afuera, qué es lo que se dice, qué es lo que se hace, cuáles son los gestos, ¿verdad? Litúrgicos en el sacramento del matrimonio. ¿Ok? Canon 1127. En cuanto a la forma que debe emplearse en el matrimonio mixto, se han de observar las prescripciones del Canon 1108, ¿verdad? Pero si contrae matrimonio una parte católica con otra no católica de rito oriental, eh, la forma canónica se requiere únicamente para la licitud, pero se requiere para la validez la intervención de un sacerdote observadas las demás prescripciones del derecho. O sea que para contraer matrimonio entre una parte católica y no católica, en este caso de rito oriental, y cuando me refiero a oriental, acuérdense que no hablamos del oriente del mundo, ¿no? Que se refiere específicamente a Europa del Este y Asia, ¿ok? En la parte oriental. Entonces, para que sea válido, ¿verdad? Ese sacramento del matrimonio entre una parte católica y una parte no católica de rito oriental, debe entonces, se requiere, ¿verdad? Para que sea lícito, se requiere la intervención de un sacerdote, ¿verdad? O sea, no solamente de un laico, no solamente de un diácono, sino la intervención de un sacerdote. ¿Por qué? Porque recuérdense que en los ritos hay una diversidad muy grande. Y en el rito oriental hay también predisposiciones un poco diferentes a al rito nuestro, que es el occidental. Si hay graves dificultades para observar la forma canónica, cuando se refiere a la forma canónica es la forma que está en el libro del matrimonio, ¿ok? Cuando ustedes van al libro del matrimonio, ustedes ven cuál es la forma canónica, o sea, cuáles son los gestos, qué se debe hacer, qué se debe decir, cuáles son los diferentes recursos litúrgicos, ¿verdad? Que deben realizarse en ese momento. Entonces, todo eso corresponde a la forma canónica. Hay veces que se puede cambiar, hay lugares o veces que no se puede cambiar. Entonces, si hay graves dificultades para observar la forma canónica, ¿por qué? Porque uno de ellos dice, bueno, pues, yo no quiero usar los anillos, ¿ok? Entonces, eso es una forma grave o una dificultad de la forma canónica, porque la forma canónica lleva consigo el intercambio de anillos. Entonces, ¿qué es lo que hace el obispo? El obispo tiene derecho a dispensar de ello. O sea, si él sabe la situación, dice, no, mira, pertenece a una religión que no pueden usar anillos, etcétera, etcétera. Entonces, el obispo, ¿verdad? En este caso, después de haber sido consultado, da entonces la aprobación, ¿verdad? Para que sea válido, ¿verdad? Y le compete, en este caso, a la conferencia episcopal establecer las normas para que la dispensa pueda concederse con una unidad de criterios, o sea, con un criterio válido.
¿Ok? Se prohíbe que antes o después de la celebración canónica, a tenor del canon 1, haya otra celebración religiosa del mismo matrimonio para prestar o renovar el consentimiento matrimonial. Asimismo, no debe hacerse una ceremonia religiosa en la cual juntos el asistente católico y el ministro no católico, y realizando cada uno de ellos su propio rito, pidan el consentimiento de los contrayentes. Mire, esto se los voy a explicar porque esto es uno de los errores que cometen muchos, incluso sacerdotes, conocedores del derecho canónico, conocedores de la liturgia. Digo yo conocedores porque pienso que lo conozcan, pero a veces cometen este error. Vean, les voy a leer de nuevo para que ustedes entiendan. Se prohíbe que antes o después de la celebración canónica, quiere decir que si la boda es ahora, se prohíbe que antes de la boda o después de la boda haya otra celebración religiosa del mismo matrimonio para prestar o renovar el consentimiento matrimonial. Hay gente que dice, padre, ok, nosotros vamos a ir a la iglesia anglicana, nos vamos a casar a las 3 de la tarde y después a las 5 de la tarde vamos a venirnos a casar en la iglesia católica. No se puede. Yo sé que hay algunos que lo permiten. Sí, he escuchado de algunos que permiten los matrimonios mixtos hacer una doble celebración. Una celebración en la iglesia de él o de ella y después en la iglesia católica o viceversa. Vean que está diciendo que se prohíbe antes o después. Puede ser antes también. Incluso algunos dicen, ok, antes de venir a la iglesia católica, nosotros nos vamos a casar en la iglesia pentecostal o qué sé yo. O de lo contrario, venimos a la iglesia católica, nos casamos aquí, luego vamos y nos casamos en la iglesia bautista. ¿Ok? No, no se permite. ¿Por qué? Porque acuérdense que para la iglesia católica el matrimonio es uno solo. No se celebran dos matrimonios. ¿Ok? Entonces, es uno solo y por lo tanto una sola celebración. Entonces, padre, nosotros quisiéramos entonces que en la misma celebración venga el pastor de él y el sacerdote de ella. Tampoco. Vean lo que dice el Código de Derecho Canónico. Nos está diciendo que no estoy en el canon 1127, parágrafo 3. Dice, no debe hacerse una ceremonia religiosa en la cual juntos, el asistente católico, que quiere decir el diácono, el sacerdote o el obispo, o sea, el asistente católico, y el ministro no católico, pongamos bautista o pentecostal o testigo de Jehová o lo que sea, ¿verdad? Realizando cada uno de ellos su propio rito, pidan el consentimiento de los contrayentes. Eso está prohibido. Lamentablemente sí he visto casos y son errores canónicos. No está permitido. Fíjense que no, aquí en este caso no está diciendo, con la autorización del obispo o con la autorización de la conferencia episcopal. Simplemente nos está diciendo, está prohibido que en una misma celebración religiosa estén como diríamos, celebrantes o ministros, el católico y el no católico, realizando un acto ceremonial, una ceremonia, donde cada uno de ellos participe, ¿verdad? Para recibir el consentimiento de los esposos. No, no es permitido. Yo sé que lo han hecho, yo sé que lo hacen, yo sé que seguirán haciéndolo porque lamentablemente hay personas que no tienen conocimiento del derecho canónico pleno como deberían tenerlo, no saben que no es posible y simplemente se lanzan a realizar una ceremonia que algunos dicen, ay, qué bonita, porque entonces vino el pastor de él o no sé qué, hizo tal celebración y después el sacerdote o antes el sacerdote, después el no. Definitivamente en una misma celebración no se permite. Igual tampoco no se permite que hayan dos matrimonios. Si va a haber un matrimonio,
por una de las iglesias, no, padre, nosotros nos queremos casar en la iglesia católica. Ok, solo en la iglesia católica y ya la otra iglesia debe aceptar el matrimonio católico y asentarlo en sus propios libros. O viceversa, la iglesia católica debe aceptar que si deciden casarse en la iglesia bautista le pasa la información a la Iglesia Católica para sentarlo en los libros, pero no repite la Iglesia Católica el matrimonio, porque ya el matrimonio está realizado. A pesar de que sea en una iglesia que no tiene comunión con la Iglesia Católica, no importa. Lo importante es que ellos dieron ya su consentimiento, por lo tanto no se debe repetir. ¿Ok? Si ellos ya hicieron el consentimiento uno al otro, ¿verdad? De amarse, respetarse todos los días de su vida, no deben absolutamente, en este caso, utilizar otra manera, ¿verdad? De recibir el consentimiento. Los ordinarios del lugar, o sea, los obispos y los demás pastores de alma, en este caso, ¿verdad? Los sacerdotes, deben cuidar de que no falte al cónyuge católico y a los hijos nacidos del matrimonio mixto la asistencia espiritual para cumplir sus obligaciones y han de ayudar a los cónyuges a fomentar la unidad de su vida conyugal y familiar. Entonces, el sacerdote, el diácono, el obispo, tienen que acompañar a lo que es el fiel católico de un matrimonio mixto para que no abandone su fe y para que oriente a los hijos hacia la fe católica. ¿Ok? Hacia la fe católica. Canon 1129. Las prescripciones de los cánones 1127 y 1128 se aplican también a los matrimonios para los que obsta el impedimento de disparidad de culto del que trata el canon 1086, parágrafo 1. ¿Ok? Bien. Vamos entonces al capítulo siguiente, que es un capítulo también muy interesante, que es el capítulo, perdón, que habla en este caso, de la celebración del matrimonio en secreto. Es un capítulo muy pequeñito, Canon 1130 al 1133. Dice, por causa grave y urgente, el ordinario del lugar puede permitir que el matrimonio se celebre en secreto. O sea, por una situación grave, por una situación urgente, el obispo es el único que puede permitir que el matrimonio se pueda celebrar en secreto. O sea, se haga en secreto, quiere decir sin el público, ¿verdad? Sin la gente, solamente con la presencia de los cónyuges y siempre tiene que haber testigos, obviamente, los testigos. Canon 1131, el permiso para cerrar el matrimonio en secreto lleva consigo que se lleven a cabo en secreto las investigaciones que han de hacerse antes del matrimonio. O sea, porque obviamente, si vamos a hacer las proclamas en público, en una misa, diciendo, oh, se va a casar fulano con mengana, ya no es en secreto, entonces, obviamente. Entonces, las investigaciones también deben llevarse a cabo en secreto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Pues se investiga con personas más cercanas, etcétera, a los cónyuges, o de alguna manera se invita a algún laico, ¿verdad? Conocedor de la pareja o del pueblo ese, que conoce bastante bien eh, esta pareja y se le pregunta, ¿verdad? Si hay algún impedimento que de alguna manera no pueda realizarse este sacramento. Si es así, entonces, si no hay problema, ¿verdad? Si se puede celebrar, entonces se hace el matrimonio en secreto. Recuérdense que el ordinario del lugar, o sea, el obispo, el asistente, que sería el celebrante, los testigos
y los cónyuges deben guardar secreto del matrimonio celebrado. Acuérdense que en secreto van a estar presentes solamente el celebrante, el ordinario del lugar. El obispo no va a estar presente, obviamente, es lógico. Él solamente dio el permiso y por lo tanto él también guarda secreto, pero él solamente dio el permiso. ¿Ok? Quienes estarán presentes en ese lugar secreto, que puede ser la sacristía de una iglesia, que puede ser una sala de una casa, en cualquier lugar donde se vaya a celebrar. Al ser secreto, obviamente se da la opción para si quieren celebrarlo en la casa. Hay posibilidades de celebrar matrimonio en la casa, aunque no es de por sí recomendado, pero también puede pasar si es un matrimonio en secreto. Entonces, tienen que guardar silencio el ordinario del lugar, o sea, el obispo, el asistente, o sea, quien es el celebrante, puede ser un diácono, puede ser un sacerdote, los testigos, que siempre tiene que haber dos testigos. Recuérdense que siempre les he hablado y siempre les comento para que ustedes entiendan, no son padrinos, son testigos de la boda, ¿ok? Aunque hay gente que le llama padrino, bueno, está bien, si quieres llamarle padrinos, pero recuérdense que no son padrinos, ¿ok? Son testigos. Los testigos tienen también que guardar silencio porque van a ser testigos de la boda, pero no pueden absolutamente comentar con más nadie quiénes son los que están celebrando el matrimonio, porque se hace en secreto por alguna causa. Obviamente tiene que ser una causa muy grave, una causa urgente, ¿ok? Puede pasar, es muy raro, pero podría pasar. Si el matrimonio podría poner, por ejemplo, en peligro la vida de alguien, una situación muy grave, pongamos que, no sé, estamos en una dictadura. Ustedes saben, hay dictaduras comunistas donde no se acepta la fe católica. Entonces, pongamos que el esposo es militar, ¿ok? De esa dictadura, de ese país. Y él pide que el matrimonio sea celebrado en secreto por una situación grave, porque él podría ser llevado a la cárcel, pongamos, ¿verdad? Por ser un militar de un gobierno totalitario o de un gobierno, por ejemplo, islámico, no sé, en países islámicos donde los católicos muchas veces son perseguidos, son asesinados, etcétera. Entonces, se pide al ordinario del lugar, o sea, al obispo, que se pueda celebrar el matrimonio en secreto. Entonces, se celebra el matrimonio en secreto y tienen que estar presentes los testigos, pero no pueden absolutamente dar información. Cesa para el ordinario del lugar la obligación de guardar secreto de la que se habla, ¿verdad? El canon anterior, el 1131, parágrafo 2. Si por la observancia del secreto hay peligro inminente de escándalo grave y de grave injuria a la santidad del matrimonio, y así debe advertirlo a las partes antes de la celebración del matrimonio. O sea, si el obispo se da cuenta de que manteniéndose en silencio está callando un escándalo de alguna manera grave, entonces el ordinario del lugar puede romper ese secreto, ¿verdad? Que es normal de un matrimonio celebrado en secreto, que obviamente tienen su secreto hasta que ese secreto, o sea, podemos permanecer con el secreto hasta que ese secreto no se convierta entonces en un motivo de escándalo grave, ¿no? Si es un motivo de escándalo grave, entonces el matrimonio no puede celebrarse en secreto, o se debe celebrarse en secreto, pero ya después el ordinario no tiene la obligación de quedarse en secreto. Canon 1133, el matrimonio celebrado en secreto se anotará solo en un registro especial que debe guardarse en el archivo secreto de la curia, ni siquiera de la parroquia. Tiene que ir a la curia diocesana, a la diócesis, y ser inscrito en un libro, ¿verdad?, que pertenece a los secretos de la curia. A veces hay gente que inventan películas y cosas sobre los secretos de la curia. En realidad, el secreto de la curia no es que sea un secreto de Estado ni nada por el estilo. Recuérdense que los secretos de la curia son
Situaciones como estas que no deben saberse, por lo que les decía, imagínense que se llega a saber que un militar, ¿verdad? Ha participado en la Iglesia Católica, etcétera, y pertenece a una dictadura islámica o comunista o lo que sea, y pone en peligro su vida, pueden llevarlo a la cárcel, etcétera. Entonces, para eso existe los libros secretos de la curia. ¿Ok? Muy bien, vamos a darle a ver una primera ronda de preguntas, comentarios, dudas. No sé, dialoguemos un poquito. Vamos a abrir al diálogo con todo. Yo creo que hay algo en el chat. Ah, sí, hay, hay en el chat. Bueno, voy a comenzar con el chat y después les voy a abrir los micrófonos a todos. ¿Padre, pueden casarse primos? No, absolutamente. No, absolutamente, porque los primos estarían en este caso eh, siendo consanguíneos de modo colateral. Recuérdense que el modo colateral es el modo hacia los lados, en este caso de un segundo grado. Los hermanos son primer grado, los primos son un segundo grado, entonces no se permite casarse entre primos. Buenas noches, padre. ¿Qué hay de las celebraciones ecuménicas? Entonces, en ese tipo de celebraciones no se puede celebrar el sacramento del matrimonio. Perfecto, así mismo como dices. Las celebraciones ecuménicas no puede celebrarse ni el matrimonio, ningún sacramento, ni la misa. Solamente en una celebración ecuménica puede solamente orar. Solo se puede orar. Entonces, si estamos en una celebración ecuménica, el Papa la hace, todos, no solamente este Papa. La hizo, sobre todo comenzando con el grande Papa Juan Pablo II, Benedicto, el Papa Francisco, todos en la semana de oración por los cristianos, que es la semana de la conversión de San Pablo. Los papas hacen una celebración ecuménica en Asís, la tierra de San Francisco precisamente. Y es una celebración ecuménica muy bonita, muy interesante, donde van de diferentes religiones, incluso van sintoístas, van budistas, van de todas religiones, pero no se puede celebrar ningún sacramento. Ni se celebra un sacramento, ni se celebra misa. Fíjense que el Papa no celebra la misa con ellos, ni tampoco ningún sacramento, solamente orar. O sea, las celebraciones ecuménicas son en realidad, no son celebraciones para no confundirlas con una misa. Recuérdense que no son celebraciones como una misa, son simplemente encuentros de oración. Entonces podemos encontrarnos en oración con personas, ¿verdad? De otras religiones, pero solamente para orar. O sea, no va a ser utilizado ese entorno, ese ambiente para la celebración de un sacramento. No el matrimonio, no la misa, no ningún sacramento. Solamente nos juntamos para orar, como hace el Papa. Nos juntamos para orar porque obviamente sí, y son de diferentes religiones y cada uno tiene su manera de orar, pero su manera eso de encontrarse con Dios está bien, pero los sacramentos son aparte, ¿ok? Muy buena pregunta. Ustedes siempre sacan unas preguntas muy interesantes, muy interesantes. Padre, ¿y si no cumplen con las normas de la ley católica del matrimonio, el matrimonio se disuelve y no es válido? Sí, si el contrayente, si el contrayente no católico afirma que no cumple con los deberes del matrimonio porque él o ella simplemente no cree en eso, o simplemente lo dijo para salir del paso, o simplemente dijo, sí, yo le voy a permitir que lleve a los niños a la iglesia católica, pero era porque yo quería casarme con ella, pero en realidad no, en realidad no les voy a dar el permiso, o lo que sea, o tienen que ir a mi iglesia nada más. Entonces sí, el matrimonio resulta inválido y es causa de nulidad matrimonial. Claro, acuérdense que las causas de nulidad matrimonial tiene que validarlas un tribunal diocesano. Bueno, al final son tres porque hay dos más apelaciones, pero
los tres tribunales tienen que dar la decisión definitiva. ¿Ok? Así que yo no les podría decir ahora mismo que un matrimonio mixto podría ser inválido, o sea, el ser nulo, porque no se cumplió con las normativas. Yo pienso que sí, obviamente, a grandes rasgos, pero hasta que no analice el caso y vengan al tribunal y analicemos el caso, entonces no se puede decir definitivamente si es un matrimonio inválido. Entonces, no podemos decir eso. Pero sí es muy probablemente porque si se casó diciendo mentiras, o sea, diciendo que sí, que se iba a comprometer, a apoyar a la parte católica y tal, y no lo está haciendo, entonces sí, muy probablemente sea inválido o nulo, ¿verdad? En el caso de los testigos del matrimonio, conocidos popularmente como padrinos, ¿por qué la iglesia pide que sean católicos y hayan celebrado los sacramentos de iniciación cristiana? Y si son solteros y si son casados, deben estar casados por la iglesia. Bien, muy buena pregunta. Acuérdense que no se trata de padrinos, no existen padrinos para el matrimonio. Testigos, ¿quiénes pueden ser testigos? Cualquiera. Puede ser testigo una persona que tenga los sacramentos, puede ser una persona que no tenga los sacramentos, puede ser una persona que esté casada por la iglesia, puede ser una persona que nunca esté casada por la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un error. A veces hay personas que piensan, como son los padrinos, entonces tienen que servir de ejemplo. No, acuérdense que no existen los padrinos, no existe lo del ejemplo. El ejemplo, eso sucede nada más con el bautismo, pero con el matrimonio no existe el padrino para servir de ejemplo a la pareja. ¿Okay? Lo que existe son los testigos. Y los testigos no tienen que estar casados por la iglesia porque ellos en realidad no van a servir de ejemplo, ellos son testigos. ¿Los testigos para qué cosa es? Es para que si en algún momento no están, por ejemplo, anotados estas cosas en el libro de matrimonio, se llama a los testigos y se les pregunta, yo estaba presente en la celebración, si qué día era, a qué hora era, etcétera. Y si se corrobora que realmente el sacramento se realizó, pero no estuvo apuntado, entonces los testigos pueden testificar, para eso es el nombre de testigo, testificar de que ellos estuvieron presentes, ¿ok? De cualquier manera que se pregunte, de cualquier manera que se vaya a una investigación, los testigos de la boda son los testigos oculares, si yo estaba presente, si yo hice esto, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Por eso es que no se rompan la cabeza buscando como testigos a dos personas, una que las dos estén casadas por la iglesia, que sean una familia bonita, de hijos, etcétera, porque no es necesario para ser testigo. Padrino no existe, entonces obviamente padrino no es necesario porque no existe. Ahora, si existieran los padrinos de la boda, entonces sí tendrían que ser bautizados, confirmados, casados por la iglesia y en comunión plena con la iglesia. En el caso de que existieran los padrinos, pero no existen los padrinos de boda. ¿Ok? Existen solamente los padrinos de bautismo y de confirmación. Igual también hay gente que pone padrinos de ordenación sacerdotal, de la ordenación. No existe absolutamente. Lo hacen simplemente por darle importancia a una persona para decirle, mira, tú vas a ser mi padrino de la ordenación sacerdotal. O sea, se ordena de sacerdote y esa persona, ese padrino va a estar presente ahí. Pero no es una cosa canónica, no es algo litúrgico, es simplemente una tradición. Algunos países lo tienen, pero no es necesario. ¿Ok? Facebook Live, Padre Humberto. Ahora ya los trámites ya no van a Roma, se tramita en la arquidiócesis del lugar. Sí, exactamente. Es una pregunta de Facebook Live. Gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy importante, muy interesante, porque el Papa Francisco está cambiando precisamente el proceso de nulidad matrimonial. O sea, en estos cambios que se han hecho del Papa Francisco en cuanto a lo que es la nulidad, ¿verdad? La nulidad matrimonial
matrimonial, una de las cosas es que todo se tramita dentro específicamente de la diócesis, ¿ok? Dentro de la diócesis. Eh, una de las cosas que ayuda a esto es porque eran procesos muy largos. A Roma siempre tienen que ir, pero ya no en sentido... A Roma van porque obviamente en Roma están todos los archivos, ¿ok? Todos los archivos de la iglesia, de los matrimonios y tal. Tiene que llegar también la decisión del juez. Recuérdense que es un tribunal. Eh, entonces es muy importante que veamos esos cambios, ¿verdad?, que el Papa Francisco ha hecho para hacer que el matrimonio por la iglesia pueda ser más simple y pueda ser incluso gratuito, ¿verdad? La nulidad matrimonial. La iglesia ya puede declarar no válida la unión en tan solo un mes y medio. Fíjense, lo que duraba a veces años y años y años, ya ahora podría incluso durar un mes y medio. Podría durar. Cuando podría quiere decir que, no, el padre dijo que ya dura un mes y medio. No, podría durar un mes y medio. Quiere decir que en algunos casos, cuando son rápidos, podría incluso llegar a durar apenas un mes y medio nada más. Ahora, hay algunas diócesis que tienen más trabajo, que es más complicado, los tribunales más vacíos porque es más dificultad para encontrar los jueces y tal. Entonces sí puede pasar que, eh, digamos, se demore incluso hasta un año, pero ya es más raro. Ya ahora la nulidad matrimonial, incluso en algunos lugares donde son más rápidos, puede llegar a ser solamente un mes y medio. Es importante, ¿verdad?, considerar que los procesos de nulidad matrimonial se hacían cada vez más largos por eh, la burocracia, más que nada. Es una situación a veces burocrática, ¿verdad? Poder anular un matrimonio eclesiástico se convierte a veces en una situación sumamente burocrática. El Papa Francisco ha querido absolutamente ayudar en este proceso a los cónyuges para que su nulidad matrimonial pueda llegar en tiempo y pueda llegar sobre todo para aquellos matrimonios que no han podido lograr la unidad matrimonial con los matrimonios anteriores para poder entonces casarse por la iglesia. Yo conozco muchos matrimonios que estaban casados anteriormente con otras personas por la iglesia y por ese motivo no pueden casarse con su actual esposa. Entonces, su proceso matrimonial, que muchas veces es nulo, el anterior, porque se casaron muy jóvenes y no tenían conocimiento, porque muchas veces hay situaciones en uno de los cónyuges que permite, ¿verdad?, que se declare nulo el proceso del matrimonio anterior. Entonces, es bueno que entendamos que el proceso ha cambiado bastante. Recuérdense que otro de los obstáculos eh, era el costo. Hay muchas personas, ay padre, es demasiado costoso. Claro, es que hay que pagar incluso a laicos que son abogados o que son jueces de los tribunales diocesanos y por lo tanto pues también tienen familia, tienen que vivir y bueno, se les da un pago, entonces por eso los matrimonios, o sea, las nulidades matrimoniales eran costosas, por esa sencilla razón, pero ahora el Papa lo ha dicho muy claro que la gratitud, el Papa Francisco ha dicho que la gratitud del procedimiento tiene que estar asegurada porque la iglesia mostrándose
ante los fieles como madre generosa en una materia estrechamente ligada a la salvación de las almas, que manifiesta, o sea, que logre manifestar el amor gratuito de Cristo. El Papa fue muy sincero con esto. Y el decano del Tribunal de la Rota Romana, acuérdense que la Rota Romana es como, digamos, la Suprema Corte de Justicia, ¿ya? La Rota Romana es, es como, digamos, la Suprema Corte de Justicia. Algunos casos llegan a la Rota Romana por situaciones determinadas. Y ahora la cosa es más difícil que llegue a la Rota Romana, porque acuérdense que la Rota Romana es como un tribunal supremo, ¿verdad? Como la Suprema Corte de Justicia en nuestros países. Entonces no llega a la Rota Romana. Hay muchas cosas que ya no tienen que llegar a la Rota Romana. Y por lo tanto es más fácil. Si hay una apelación, se puede ver en una primera diócesis y una segunda apelación en una segunda diócesis. ¿Ok? Entonces sí que los cambios han sido interesantes. La otra pregunta. Ok, la otra pregunta es, padre, buenas noches, estoy muy preocupada porque mi hijo mayor ya le entregó el anillo de compromiso a su pareja. Me alegré mucho, pero escuchándolo no quieren tener hijos. Muy interesante. Ella ya es mamá, ya viven juntos y pretenden casarse por la iglesia. Además, mi nuera me dijo que quieren hacer un ritual delta. La verdad no sé qué es eso, tampoco yo. No sabría qué cosa es el ritual delta. Está interesante esto. Bueno, empezando por lo que decías, muy interesante. Gracias por compartirlo. Para casarse por la Iglesia Católica hay que estar abierto al matrimonio. Tal vez ellos no lo dicen y se queda así, pero el matrimonio intrínsecamente llega a ser nulo porque hay una, digamos de alguna manera, como una especie de predisposición interna a no tener hijos y por lo tanto a cerrarse a la procreación. Yo sé que tal vez ella tiene hijos y dice, bueno, pues ya yo tengo y entonces ya esa es la hija de todos, pero no es así. Ellos si son pareja y se van a casar por la iglesia deben estar abiertos a la vida y deben tener sus hijos, aunque ellos pueden utilizar, se recuerdan que nosotros hemos hablado mucho aquí de los métodos naturales de planificación familiar, pueden planificarse porque como digo yo, no es que tampoco vamos a ser curieles, ¿verdad? A tener hijos como si fueran curieles. Los curieles, no sé si ustedes los conocen, no sé cómo le dicen en sus países. En nosotros en Cuba decimos los curieles son esos conejitos chiquitos que se multiplican así, 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 así rápido y tienen muchos, 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 muchos. Entonces no se van a multiplicar como curieles, eh, pero sí tienen que estar abiertos a la vida. Pueden planificarse, pueden utilizar los métodos naturales de planificación familiar, pero deben estar abiertos a la vida, no pueden estar cerrados. La planificación familiar es para planificarte, ¿verdad? Y tener los hijos que Dios te mande, pero no con una exageración, sino obviamente de un modo programado. Pero tienen que estar abiertos a la vida. Lo del ritual delta, no sé si alguno de los hermanos conoce eso. Yo sé que algunos tal vez conozcan un poquito más, estén más metidos en, la, en este mundo del ritual delta, pero no me parece muy católico, así que no creo que sea aceptado por la Iglesia Católica. Esperemos que se pueda resolver este, este ritual delta, ¿verdad? Que no sea un ritual satánico ni nada, espero yo que no. Si es un ritual de otra religión, pues obviamente pueden casarse por otra religión y que sea válido en la Iglesia Católica, eso sí, no hay problema ninguno, como les dije anteriormente. No se pueden hacer doble matrimonio, no pueden casarse por la iglesia y también hacer ese ritual famoso delta, que yo espero que no sea un ritual satánico ni nada malo, sino que sea un ritual tal vez perteneciente a una iglesia o alguna religión o alguna fe determinada, ¿verdad? Aquí nos habla del ritual delta, sigma, eh, delta, sigma, teta, que es una iniciación, un ritual de iniciación.
Debe ser una secta. Por lo que veo es una secta. Es una secta, sí, sí, definitivamente es una secta. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Habla de Sócrates, habla de Dios. Un poquito raro. Bueno, hay que ver bien. Ella tiene un parche. Un parche quiere decir que tiene un anticonceptivo. Cuando el matrimonio no quiere tener hijos. Ah, el rito delta es cuando no quieren tener hijos. Ah, mira, no sabía. No sabía. Entonces, no pueden casarse por la Iglesia Católica en este caso. Y si tienen anticonceptivos, es bueno que antes del matrimonio decidan cómo quieren programarse, cómo quieren planificarse. Bueno, voy a darle la posibilidad a que abran sus micrófonos porque me están escribiendo en el chat y yo sé que quieren explicar y yo creo que, a ver, sí, yo creo que sí está marcado la reactivación del micrófono, sí. Pueden reactivar su micrófono. Eh, tú estás haciendo una pregunta. Yo pensaba que estabas haciendo, ah, Sí, haciendo, sí, padre, muy amable, sí, sí, sí. sí, estás haciendo una pregunta. Yo pensaba que estabas comentando el ritual Delta, que no sabía lo del ritual, no sé. No, yo de eso hasta ahorita lo escuché, pero voy a investigar, es Claro, importante, ¿verdad? es bueno investigarlo, tenemos que investigarlo. Claro. Sí, 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 sí. cuando no quieren tener hijos, lamentablemente no es un matrimonio católico. Acuérdense que un matrimonio católico tiene que estar abierto a la vida. Vuelvo y repito, no al extremo de que tienen que ser curiales y yo he visto matrimonios que tienen hijos cada año. Entonces es como cada 9 meses tienen un hijo. No, tampoco así, porque obviamente también Dios te ha dado la inteligencia para programarte naturalmente, ¿ok? Con los mecanismos naturales, el método Billings, del calendario y tal. Pero hay que estar abierto a la vida. Sí, hay que estar abierto a la vida. No querer tener hijos en lo absoluto, eso invalida el matrimonio. Eso invalida el matrimonio. Lamentablemente invalida el matrimonio. Gracias, muy amable, padre. Muy amable, muy gracias a ti también. Bueno, tienen la posibilidad de reactivar su micrófono si quieren hacer algún comentario. Si alguien conoce sobre este famoso ritual Delta y nos quiere también comentar de qué se trata, pues sería bueno que todos nos enteráramos de este famoso ritual Delta, qué significa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, también algún comentario, bueno, puede hacerlo. Tienen los micrófonos abiertos para hacerlo. Vamos a aprovechar el tiempecito que tenemos para poder profundizar. Hablen ustedes porque así puedo descansar mi garganta. Sí, tienen la posibilidad de... Le hablo de aquí de Guatemala, nada más para hacer un comentario. Sí. Yo pienso de que para meterse, voy a hablar de esta manera, para meterse uno a casarse en lo católico, lo primerito que debe de hacer uno es investigar a qué se va a meter, porque a mi forma de verlo es formal casarse uno por la Iglesia Católica. No es cosa sencilla, no es cosa de, hoy me caso, mañana ya tengo otra, no. Entonces, las personas, las parejas que desean casarse, deberían de investigar a qué se van a meter. Es nada más de comentario. Muy bien, gracias, gracias. Sí, ciertamente por eso es que hacemos la preparación. No sé cómo se da en otras parroquias. Hay parroquias que la preparación al matrimonio a veces es muy rápida. He visto parroquias que lo hacen muy rápido y que los que se van a casar no están todavía 100% conscientes de qué es lo que van a hacer. Lo que tú dices es muy importante. Hay que saber a qué se están comprometiendo y para eso se necesita el catecismo. El catecismo sobre el matrimonio, ¿ok? Un catecismo sobre el matrimonio que debe durar, no puede ser como algunos lugares dicen, bueno, vienes a una charla matrimonial y ya mañana te casas. No, una charla matrimonial es muy poquito. Un curso matrimonial debe tener varios encuentros, no puede tener un solo encuentro. ¿Por qué? Porque hay que hablarles de eso, de a qué tú te estás comprometiendo. Hay que hablarles de muchas cosas, como hay que compartir en
en la vida matrimonial, cómo se lleva adelante las finanzas, cómo se lleva adelante los conflictos también matrimoniales, o sea, desde el punto de vista económico, psicológico, hay muchos, hay religioso también, aspectos religiosos, para que los futuros esposos puedan de alguna manera aprender cuáles son las propiedades del matrimonio, ¿verdad? Y poder entonces tomar una decisión consciente. Porque hay algunos que dicen, bueno, yo voy al curso, pero después del curso me doy cuenta de que no es eso lo que yo quiero para mi vida, porque yo no estaba pensando casarme de esa manera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya decides, ¿ok? Muy bien, Sí, gracias. Adelante. padre, yo quisiera comentar, pues sí, todos los sacramentos son muy importantes, pues sí son sagrados los sacramentos y hay que tomarlos con una gran responsabilidad. Ujú, Nos invitan a dar testimonio, ¿verdad? Cada uno de esos sacramentos. Y también son muy importantes los 10 mandamientos de la ley de Dios ujú. y seguirlos. Cueste lo que cueste, pues si queremos ser católicos. Ujú, Nadie exacto. nos obliga, padre, es una decisión personal y libre. Ujú, ujú. Ajá. Nadie, absolutamente nadie nos obliga. No tenemos por qué estar diciendo una cosa y haciendo lo contrario. Ajá. Bueno. Exacto, perfecto. Es así. Y otra cosa importante Ujú, para que usted, pues, de alguna manera nos apoye, nos ayude. A mí me gustaría que en todas las iglesias fuéramos vestidos con recato, ujú. porque es una cosa tremenda. Yo que vivo acá en Chihuahua, cerca de Estados Unidos, pues la influencia es mucha y pues no sé qué pasa, ¿no? No sé qué pasa, pero no se les dice absolutamente nada. Yo ya lo intenté, ya lo procuré, que se hacen esos casos, pero no, fíjese que no se puede Claro, hacer, qué hacer. Incluso yo quería formar un grupo, sí, claro. pero pues no, Ujú, claro, ¿qué, qué hacer? claro, definitivamente. Yo sé que es difícil a veces porque obviamente las parroquias tienen sus formas y todo eso, pero sí, yo creo que es muy importante que nosotros insistamos de todos modos, ¿verdad? En que de alguna manera u otra, de alguna manera u otra, tenemos que eh, estar conscientes de la necesidad que tienen los jóvenes de la preparación, sobre todo esa preparación al matrimonio que es tan importante. La, Ah, la preparación al matrimonio es muy importante. Ujú. padre, buenas noches. Buenas noches. Solo quería que me aclare esto de la conferencia episcopal. Ujú. ¿Es una institución que realizan los dogmas? O sea, o reglas o normas. Sí, voy a explicarte, mira. Sí, a ver, no es que la conferencia episcopal dirija o establezca dogmas. La conferencia episcopal más bien es como para adaptar eh, las normativas de la Iglesia Universal a una cultura diferente. O sea, una conferencia episcopal es una reunión regional de obispos. Por ejemplo, la conferencia episcopal americana. ¿Ok? Son todos los obispos de los Estados Unidos, ¿ok? Que tienen un presidente, que es siempre un obispo o un cardenal, que es el presidente, así se llama, presidente de la conferencia episcopal de los Estados Unidos. ¿Ok? México tiene su conferencia episcopal mexicana. O sea, son todos los obispos de México reunidos, ¿verdad? Bajo un presidente. Acuérdense que el presidente de las conferencias episcopales cambian, ¿no? Cada cierto tiempo. Puede ser cada 3 años, 4 años. Cambia dependiendo, ¿verdad? De las normativas de esa conferencia episcopal. Va cambiando ese presidente, ese obispo
que es presidente de la conferencia episcopal ahora, podría no serlo después y ser otro, obviamente. Y esas conferencias episcopales, que es la reunión de todos los obispos, le da la posibilidad a ese país adaptar las normas. Por ejemplo, tal vez México, por ejemplo, yo por poner un ejemplo, pues podría poner Filipinas, ¿ok? Filipinas es un país con una cultura donde, por ejemplo, no sé, por ejemplo, digamos que, Otras culturas, otras ajá, costumbres. otras costumbres, tal vez la celebración del matrimonio allí se puede, por ejemplo, utilizar un baile, no sé, ¿verdad? En Roma no lo harían porque son un poquito más rígidos, o igual que Alemania y tal, son más, como diríamos, una cultura diferente, ¿no? No tanto del baile. Pero en África hay conferencias episcopales que pueden permitir, por ejemplo, una cosa así. Yo le estoy diciendo una bobería como un baile, pero obviamente hay cosas mucho más profundas que trabaja la conferencia episcopal, y eso es lo que hace, las conferencias episcopales hace adaptar las normativas de la Iglesia Universal a una iglesia particular que sería una nación. También pasa, por ejemplo, con dictaduras, o sea, cuando, por ejemplo, hay dictaduras, como por ejemplo ahora mismo ustedes saben que en Nicaragua está pasando por una dictadura muy dura, la Iglesia Católica está muy golpeada, ha expulsado obispos, religiosas, religiosos, les ha quitado inclusive a algunos la propia ciudadanía, inclusive, ¿verdad? Ciudadanos de allá. Es bien duro, bien fuerte. Inclusive rompió relaciones con el Vaticano, cosa que ni siquiera en Cuba, que fue horrible en los años 59 y tal, ni siquiera rompieron relaciones con el Vaticano. Ellos rompieron relaciones con el Vaticano. Y la conferencia episcopal es la que se encarga de, reunidos, meditar, pensar y ponerse de acuerdo cómo vamos a enfrentar esta situación. Y entonces casi siempre sacan una comunicación. Yo no sé si ustedes leen las comunicaciones de las conferencias episcopales de sus países. Eso sería bueno que ustedes las lean, porque de vez en cuando, cada vez que los obispos se reúnen, sacan una comunicación. Por ejemplo, ahora con el COVID, yo sé que las conferencias episcopales sacaron comunicaciones en los diferentes países. Cuando hay algún tipo de situación política, hay elecciones o lo que sea, casi siempre las conferencias episcopales sacan un mensaje. Es bueno leer los mensajes de la conferencia episcopal, porque acuérdense que es la reunión de todos los obispos de ese país. Lo que quiere decir que es como que todos los apóstoles de ese país se juntan, ¿verdad? Para juntos construir un mensaje o construir un tipo de norma, etcétera. O sea, la pregunta tuya es muy buena porque yo sé que las conferencias episcopales no son conocidas. Casi nadie conoce, casi todo el mundo conoce su obispo, conoce su sacerdote, su párroco, pero no conocemos las conferencias episcopales porque muchas veces pertenecen a noticias un poquito más distantes de nosotros, ¿verdad? Pero sí es importante conocer lo que son las conferencias episcopales. Después hay un grupo de conferencias episcopales, sí, porque acuérdense que todo esto va por regiones y es muy interesante. Por ejemplo, el CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Entonces, como cada país tiene su conferencia episcopal de Guatemala, conferencia episcopal de Ecuador, conferencia episcopal de Argentina, etc. Ahora, juntas crean una conferencia episcopal más grande, o sea, ya estamos hablando de todos los obispos de América Latina. Forman el CELAM, que seguramente ustedes habrán escuchado, el CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. CELAM. Entonces, hay un presidente también que va cambiando, que puede ser un país de presidente, o sea, puede ser un obispo de un país que va cambiando, obviamente el presidente del CELAM va cambiando cada cierto tiempo. Les voy a decir cuál es el presidente del CELAM ahora, porque ya no recuerdo ahora si ya cambió. Anteriormente era Maradía. Ahora mismo es Miguel Cabrejos Vidarte, que es franciscano. Él es el que tiene la presidencia del CELAM.
Perdón que no se llama conferencia, se llama Consejo Episcopal Latinoamericano. Es sobre todo para, acuérdense que algunas veces, bueno, se le llama conferencia, pero para no equivocarse con las conferencias de cada país, se les llama Consejo Episcopal Latinoamericano, que es CELAM, que acuérdense que el CELAM es el que vela por toda América Latina. O sea, estamos hablando de muchos países, en este caso, ¿verdad? Los países, sobre todo de habla hispana, pero junto con ello también están países que no tienen habla hispana, pero que también están presentes, como por ejemplo el caso de Haití. Ahora mismo el presidente del CELAM es Monseñor Miguel Cabrejo Pidarte, que es franciscano y es el arzobispo de Trujillo, que si mal no recuerdo, creo que Trujillo está en Colombia, ¿verdad? Entonces, él es el presidente del CELAM, o no, Trujillo creo que está en Perú, ¿no? Bueno, ustedes, él es el obispo de Trujillo, ¿ya? De la diócesis de Trujillo, ¿verdad? Entonces, el CELAM vela por toda el Consejo Episcopal Latinoamericano. Son todos los obispos de América Latina. O sea, que es todavía una conferencia mucho más fuerte porque es más amplia, más abierta. Aunque tiene menos decisiones, porque obviamente cada país tiene sus decisiones, sus culturas, sus aspectos, pero tiene también un mensaje muy bonito porque ustedes saben que ha habido reuniones del CELAM a través de los años. Está la famosa reunión en Santo Domingo, la famosa reunión del CELAM en Medellín, en la última, ¿verdad? En Brasil, Aparecida, que estuvo presente el Papa Francisco como obispo, e inclusive allí fue donde más fue conocido, porque el Papa Francisco habló mucho en la reunión del CELAM en Aparecida, Brasil, y se dio un mensaje también muy hermoso, siempre un mensaje muy interesante, muy fuerte. Bueno, creo que Trujillo es Perú. Yo estaba equivocado, no sé por qué me salió de Trujillo, Colombia. Entonces, él es el presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y el vicepresidente es un cardenal. Es el señor cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, que es el obispo de Managua, en Nicaragua. Es el segundo vicepresidente. El primer vicepresidente es el señor cardenal Odilio Pedro Cherer, que es el arzobispo de Sao Paulo, de Brasil. Y ahí tenemos también los diferentes cargos, como por ejemplo el presidente de los asuntos económicos, que es Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey. Tenemos también el cargo del encargado para la región México y Centroamérica, que es Monseñor José Leopoldo González González, obispo de Nogales, México. El presidente, el obispo asesor de la presidencia de la región de México y Centroamérica, que en este caso es Monseñor Ángel Garachana Pérez, que es obispo de San Pedro Sula, en Honduras. Tenemos también el de la región de los bolivarianos, que es Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Cumaná. Tenemos el encargado del Cono Sur, que es Adolfo Miguel Castaño, arzobispo de Azcapotzalco. Tenemos también el asesor de él, que es Monseñor Santiago Silva, arzobispo de Valdivia. Y tenemos el de la región del Caribe, que es Monseñor Rubén Antonio González Medina, obispo de Ponce. Eso es en Puerto Rico. Y el que lo asiste, Monseñor José Dolores Grullón, que es el obispo emérito de San Juan de la Maguana, en la República Dominicana.
Ese es la guía, ¿verdad? De lo que son los encargados, digamos, las cabezas del Consejo Episcopal Latinoamericano, aunque acuérdense que en el Consejo Episcopal Latinoamericano están todos los obispos, pero hay un grupo de obispos, digamos, una, ¿cómo diríamos? Como un consejo directivo, ¿verdad? Que es el que guía a toda la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Acuérdense que la Iglesia Católica es sumamente grande, pero está muy bien estructurada. Muy, muy. Buenas noches, padre. Buenas noches. Con relación al Código de Derecho Canónico, a los Sí. cánones o los artículos, si se dice así, no estoy Los segura si se cánones, dice sí, no, dijiste muy bien, dijiste bien, cánones, no 6 artículos, cánones. se puede considerar como, por ejemplo, en la Constitución de los países que hablan de artículos pétreos. ¿Así se consideran los cánones también? Sí, podrían ser considerados así también y más o menos equivale a lo que nosotros tenemos en nuestros países como la Constitución. Acuérdense que cada país tiene su Constitución, donde tiene sus artículos de la Constitución. En el caso del Código de Derecho Canónico, los diferentes cánones, que serían los artículos, asimismo, constituyen la constitución para la Iglesia Católica. Acuérdense que la Santa Sede, diríamos que sería más o menos algo así como o sea, es un país, pero a su vez tiene una regulación mundial, no solamente dentro de la Santa Sede, dentro del país como tal de la Santa Sede, sino también a nivel mundial, ¿ok? A nivel del mundo, porque la Iglesia Católica está presente en todo el mundo. Entonces, esto sería como la constitución del país del Vaticano, o sea, de la Iglesia Católica, pero presente en todo el mundo, no solamente para la Santa Sede, sino para el mundo en general. Y cada uno de los cánones son artículos de esta constitución, por lo tanto es muy importante observarlo, porque digamos es como la ley para la Iglesia Católica. Ahí está todo, exactamente todo como están en las constituciones de nuestros países. Lo único que en nuestros países después hay constituciones, por ejemplo la constitución de la familia, ¿verdad? Después está el Código Penal, etcétera. Acá no, acá no. En el Código de Derecho Canónico es a la vez, son varias cosas, porque acuérdense que viene del derecho romano, donde prácticamente estaba todo unido, y está allí lo que es la Constitución, pero están también todos los diferentes códigos, porque ahí está el penal, que no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver, que también tiene una parte, el Código de Derecho Canónico tiene una parte que es penal, que están las penas, que son más espirituales, que no tanto como el penal de nuestros países. Ahí está también el código familiar, que de hecho estamos hablando de él, sobre el matrimonio, etcétera. Está todo, está todo. Digamos, como un compendio de todo lo que es jurídico en nuestros países, la Constitución y los diferentes códigos. Sí. Entonces se llamó siempre canon a cada uno de los artículos, ¿verdad? Porque de hecho así también se decía en latín, o sea, canon a cada uno de los artículos. Y entonces por eso es que se mantiene, de hecho ahora con ese nombre se llaman cánones y después los diferentes parágrafos cuando hay dentro del mismo canon unos diferentes parágrafos para dividir el canon en varias partes. Yo le hacía la consulta de la similitud con la constitución de un país porque entiendo que en una constitución, hablando desde el punto de vista legal, estos artículos no están, o sea, no hay anuencia para modificarlos en cierto momento de acuerdo a lo que va avanzando la sociedad. Así también ocurre con el derecho canónico. Pero el derecho canónico sí puede variar. Solo que es que la estructura, acuérdate que la estructura jurídica en la iglesia es un poquito diferente. Acuérdate que en muchos países el sistema judicial es aparte, o sea, tiene su ¿cómo diríamos? Acuérdense que en los países hay un poco más de democracia. Acuérdense que en la iglesia no existe la democracia. Hay gente que me dice, oh, la iglesia tiene que ser democrática, no sé qué. Acuérdense que la iglesia no es democrática, ¿eh?
Y no por eso quiere decir que es mala, no. Simplemente que la iglesia tiene una estructura diferente. La iglesia tiene una estructura piramidal. O sea, no es democracia. Entonces, sí se modifican, pero dentro de la estructura piramidal de la iglesia, tiene obviamente un momento y un porqué de esa modificación. Porque acuérdense que no es como en nuestros países donde, no sé, cambió el código familiar o cambió la constitución, incluso se puede modificar. El código de derecho canónico se puede hacer, pero no va estructurado como se cambia en nuestros países donde hay una participación, etcétera, de votos y de esto y de lo otro, sino que el Código de Derecho Canónico, para modificarse, primero tiene que estar dentro de un mandato del Papa, que obviamente es el que, en este caso, el único que puede firmar para que el Código de Derecho Canónico, o sea, las modificaciones del Código de Derecho Canónico se hagan presentes, y él puede hacer modificaciones. Puede ser una modificación general o puede ser una modificación específica de algún tipo de canon. Recuérdese el Concilio Vaticano II, que modificó completamente el derecho canónico. Este es del año 83 y fue modificado completamente por muchas cosas. Se modificó la liturgia, se modificaron incluso la disciplina. Yo siempre les hago ver para que ustedes vean la diferencia. Antes del 65, todos los sacerdotes teníamos que tener completamente la túnica, siempre, 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 obligatorio, nunca sin túnica. Las misas se tenían que decir de espaldas al público y había que hacer decirlas en latín. Eh, todo, incluso las lecturas, etc. La mujer no tenía prácticamente ninguna participación, porque ni podían leer, ni podían ser monaguillas, ni nada. Entonces, claro que el Código de Derecho Canónico con el paso del tiempo también sufre modificaciones, solo que no es al estilo de nuestros países, es un poquito diferente, o sea, siempre tiene que el Papa dar el consentimiento, se está siempre dentro de... Claro, el Papa nunca lo hace solo, porque de hecho el Papa no es que conozca todo, solo que él es la cabeza de la iglesia. Y como les digo que es una estructura piramidal, en el sentido de que el Papa, al ser la cabeza de la iglesia, él es el que tiene que firmar completamente todas las modificaciones que hay en el derecho canónico, y si se van a dar, y él puede dar, digamos, riendas sueltas a un equipo dentro del Vaticano para hacer una modificación determinada, al final quien toma la decisión es el Papa. Entonces, sí se puede modificar, sí va con el paso de los tiempos, pero digamos que un poquito diferente al estilo de nuestros países, donde en nuestros países pues simplemente si hay una mayoría en el Congreso que quiere aceptar el aborto, pues ya cambia. Cambia la constitución, cambian el derecho, etc. Y yo creo que no debemos nosotros nunca, ¿cómo diríamos? Pretender, ¿verdad? Que la Iglesia Católica se rija por la forma en la cual se rige en nuestros países el derecho, porque obviamente es una estructura jurídica y una estructura diferente, completamente diferente a la de los países. O sea, la de los países tiene que ser así, porque obviamente no hay solamente católicos en los países, o sea, hay musulmanes, entonces tienen que modificar los códigos y tienen que estar abiertos a todo tipo de religión, incluso a personas que no creen, no sé, porque en México, por ejemplo, hay creyentes, hay no creyentes, hay musulmanes, hay de todo, y la constitución y todos los códigos tienen que estar adaptados a la fe de todos y al bien y al bienestar de todas las personas. Sin embargo, aquí no, porque aquí es específico solo para la Iglesia Católica. Entonces, nadie puede decir, no, el Código de Derecho Canónico tiene que adaptarse a, por ejemplo, al matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque es el código solo para la Iglesia Católica, y en la Iglesia Católica tenemos la conciencia, la fe de que el matrimonio es entre un hombre, por ejemplo, y una mujer para toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces no puede modificarse en ese sentido porque es para un grupo de personas determinado. Ahora, un país puede hacerlo, porque un país no está determinado por una religión. No podemos pretender que, por ejemplo, no sé, acá en Estados Unidos,
las leyes tengan que estar hechas a favor de la Iglesia Católica, o solo con la idea o la forma de pensar de la Iglesia Católica, porque esto es un mundo muy pluricultural y tiene que estar abierto a quien quiera, obviamente. No lo vamos a obligar a que piense como piensa la Iglesia Católica. Ahora, dentro de la Iglesia Católica, sí, porque dentro de la Iglesia Católica hay unas ciertas normas, hay una cierta creencia y tal, pero ya hacia el mundo los códigos de derecho son un poquito diferentes y se modifican de un modo diferente, porque obviamente van con el paso del tiempo y se van adaptando a otros tipos de mentalidad y de pensamiento y de religiones, y etcétera, etcétera. Sí, muy buena tu reflexión, tu pregunta. Muy buena, excelente. Hay una pregunta también acá, bueno, en realidad es un comentario. Padre, ¿nos puede recomendar el link para descargar el libro de Derecho Canónico? Sí, sí, les voy a pasar el link para descargarlo. Por favor, no lo impriman porque es muy largo. Si lo quieren comprar, está en todas las iglesias, en todas las librerías católicas del mundo. Ustedes preguntan, ¿tienen el código de derecho canónico? Sí que les van a mirar un poquito extraño, porque esto nada más lo compran los sacerdotes y algunas religiosas, ni siquiera muchas, ¿verdad? Porque no todo el mundo trabaja con el código de derecho canónico. Si van a comprarlo a una librería, les van a mirar así como raro, como extraño, porque van a decir, ¿y este quién es? Pero bueno, tienen derecho a comprarlo, obviamente, solo que la mayoría de las personas que lo compran son sacerdotes, porque somos los que más trabajamos con el código de derecho canónico. Pero si Ah, no quieren comprarlo, si no quieren, lo pueden descargar aquí en la página del Vaticano directamente, ahí les pasé el link por el chat. Padre, una preguntita más. Sí. Si bien la densidad de la población aumenta, Ujú. también pienso que se puede utilizan la tecnología. Por ejemplo, en Estados Unidos, tanta gente, está todo tecnológicamente controlado, porque hay personas que yo he visto que, por ejemplo, para casarse requieren de un certificado de primera comunión, o sea, el papel, ¿no? Que se necesita para el matrimonio. Entonces, no lo consiguen o le tardan en entregar. Yo no sé si, digamos, se puede, si utilizan una computadora donde aparezca el nombre de cierta persona y ahí diga que ha dado su primera comunión. ¿Sabes qué? Eso sería ideal, y yo creo que, no sé, tal vez en un futuro cuando nos logremos informatizar de ese modo, sería ideal que no tengamos que mandar a pedir a los países los certificados, sino que haya una red en la Iglesia Católica donde podamos encontrar, ¿verdad? A través del nombre de la persona, etcétera, poder encontrar si la persona ha sido confirmada, si tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente ahora mismo eso está pasando solamente en las diócesis. En las diócesis sí existe. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay algunas diócesis que sí lo tienen. Si por ejemplo tú dices, mira, yo sé que me bauticé en tal diócesis, pero no sé en qué parroquia y tal, ellos te saben decir en qué parroquia, porque la diócesis ya ha digitalizado todos los libros. Pero imagínate que son de los años, desde que empezamos a bautizar en el año 0 hasta ahora, es mucho. Entonces han comenzado poquito a poco, sobre todo desde que se empezó a colocar en los libros, porque obviamente hubo una época donde no se colocaron en los libros. Desde que se empezó a colocar en los libros, se ha empezado a digitalizar todo eso, pero imagínate, se requiere mucho trabajo, porque las personas tienen que agarrar los libros esos y colocarlos en una red, en la computadora. Pero yo sé que las diócesis están trabajando con eso, hay muchas personas trabajando en eso y están colocando todo eso, y ya es más fácil poder entrar y encontrar, por ejemplo, un acta de matrimonio, un acta de confirmación o de bautismo, etcétera. La comunión no. La comunión nunca se ha registrado en la iglesia, no la van a encontrar, a no ser alguna iglesia muy rara que coloque, pero no existen libros para la comunión. Ese sí no. Eso solamente se le puede preguntar a la persona, ¿hiciste la comunión? Sí, no. Pero ahí hay que confiar en la persona porque no hay un papel que diga que hizo la comunión. Eso sí no existe. Y para el matrimonio, ¿qué es lo que se requiere? Para el matrimonio se requiere el bautismo y la confirmación. Esas dos Ok. cosas. Y por eso se requiere el certificado de bautismo, pero que ya en el certificado de bautismo dice que hizo la comunión o no. Ahí sale.
No hace falta un certificado de confirmación. Simplemente se pide a la parroquia, mándame un certificado de bautismo y ahí en las notas marginales del bautismo pone si se confirmó, dónde se confirmó, etcétera, etcétera. Entonces no hace falta, no existe el acta de confirmación, sino que existe la confirmación colocada en las notas marginales del bautismo. Igual también el matrimonio, aunque existe un acta matrimonial, pero normalmente no se pide, siempre se pide el bautismo porque ya en el bautismo está colocado, si está casado, ahí está colocado en las notas marginales. Hay gente que tiene notas marginales muy grandes, porque hizo la confirmación, porque se casó, porque no sé qué, tal, y porque después anuló el matrimonio y volvió a casarse, qué sé yo, y todo eso aparece en las notas marginales. Gracias. De nada, pero sí, la idea tuya es muy buena, ojalá pudiéramos lograr eso, pero lamentablemente se requiere un trabajo muy grande porque fíjese, el mundo entero y son décadas y décadas y décadas y décadas de muchas personas bautizándose, etcétera, etcétera. Y bueno, va a ser un poco difícil, pero sería ideal porque así tú desde cualquier parroquia, desde cualquier lugar puedes acceder a un certificado. Sí, pero lamentablemente hay muchos lugares que todavía está todo en libros nada más, se mantiene en libros. Incluso ha habido parroquias que se han quemado y se ha perdido toda la información porque se queman los libros, lamentablemente. Igual también pasa con la informática, te agarra un hacker o un virus y adiós, se va todo, se va todo, porque lamentablemente también puede pasar eso. Hay una pregunta en el chat donde dice, ¿puede enviar el directorio con el área de trabajo responsabilidades? No entiendo realmente la pregunta, no sé cuál es ese directorio con el área de trabajo o responsabilidades. No sabría, no sé a qué se refiere. Padre, déjame explicarle. Ahorita Sí. estuvo diciendo del CELAM, Ajá. el directorio. Ah, sí, el directorio del CELAM, claro, claro que se los puedo enviar. Sí, ahí está. Y luego me tuve que salir, padre, porque fíjese que no lo dejé de escuchar, entonces tuve que salirme de la reunión, volver a entrar. Entonces no pude descargar el libro del canon, del código de derecho Claro, canon. claro. Mira, pues Gracias. sí, entonces mira, tranquila, no te preocupes porque el link está ya en WhatsApp. Ya lo tiene, lo puso Vanesita, ya lo colocó en el chat de WhatsApp. Sí, en WhatsApp puedes entrar y lo puedes ver. Yo les voy a pasar aquí la página del CELAM. Para que ustedes vean, ahí hay muchas cosas muy interesantes, hay un congreso latinoamericano y caribeño sobre la dimensión social de la sinodalidad, sobre todo ese deseo de la iglesia de acercarse más a los pobres y a la tierra. Ahí hay mensajes de las diferentes presidencias, ¿verdad? Del CELAM. Pueden seguirlo también en Twitter, hay ahí los tweets que coloca el CELAM, que son muy interesantes porque te van manteniendo al tanto de muchas cosas. Ahí están también toda la información sobre la iglesia latinoamericana, los eventos, etcétera. Y también está la presidencia de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Lo que les voy a pasar es la página y ahí pueden ver todo. Claro, lo de las responsabilidades específico está precisamente Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, presidencia, aquí, en lo que se llama la presidencia. Está, a ver si lo encuentro acá. Sí, aquí donde dice presidencia está la foto incluso de Monseñor Héctor Miguel Cabrejos, que es el presidente, que es el obispo de Trujillo. Ahí lo dice Perú, ven, yo no lo encontraba. Está también el cardenal Odilio Pedro Scherer, que es de Sao Paulo, que es el primer vicepresidente. Y el segundo vicepresidente es el cardenal de Managua, Nicaragua. Que también aparece ahí. Entonces, le voy a pasar los dos links, el link del CELAM en general para que vean más cosas y también el de la presidencia. Ahí le están llegando los links. Bueno, el tiempo ya se nos ha agotado, ya son las 10, ya faltan nada más 3 o 4 minutos para las 10. Voy a darles la bendición para darle también un chancecito a Vanesita para darles los avisos de esta semana.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche. Les dejo con Vanesita. Gracias, Padrecito.